Antonio Resines es una de esas personas que ha aguantado y aguanta el tirón a sus 30 años, todavía sigue en arriba del todo, ¿no? Nos parecía interesante que Antonio nos contase cuál es el secreto, ¿no?, de seguir tan arriba. Él mismo me dice que no lo sabe. Por eso hay dos actores nobles que hemos... Bueno. Sí. Antonio, si... Antonio, sube al escenario, please. Si te apetece, un fuerte aplauso para Antonio. Preferimos que quienes se lo preguntasen, lo del secreto de cómo se mantiene tan alto y tanto tiempo, preferimos que se lo preguntasen dos actores nobles de nueva generación. Lanzamos en vivo una pregunta, les dijimos quiénes aceptaban el reto a entrevistar a Antonio. Y resulta que les dijimos, bueno, grabaros un vídeo en el que expliquéis por qué tenéis que ser vosotros y no otros los que tengan el honor de entrevistar a Antonio. Bueno, Antonio, hemos recibido 150 vídeos de actores que quieren y que están deseando entrevistarte. Parece poco, pero bueno, en fin. Sí, no, está muy bien, está muy bien. Vamos. ¿Sí? Pues vamos. Adelante, vamos a darle paso a los dos, bueno, a los vídeos. ¿Los vemos primero? Sí. Vamos a ver, hicimos una encuesta en internet. Bueno, a través de internet hemos ido preguntando a todo el mundo todas las preguntas. Tenemos la oportunidad de entrevistar al mismísimo Antonio Resines. Me encantaría entrevistarte para conocer mejor esa transición que llevaste a cabo entre la comedia y el drama. ¿Qué te atrajo de este mundo que despertó tu interés artístico? Antonio, ¿recuerdas tus principios en Ópera Prima de Trueba? Y ahora con Aquí Paz y después Gloria. Y se persigna antes de grabar Aquí Paz y después Gloria. ¿Cuál es tu secreto para lograr llegar al público de una manera tan cercana? ¿Algún cambio ha habido a lo largo de tu carrera? Y no me hables de la alopecia porque de eso entiendo. Todo esto y mucho más con Antonio Resines. Bueno. Tú te sientas aquí. Bueno, pues de los 150 vídeos, al final hemos seleccionado a dos ganadores. Así que vamos a darle un fuerte aplauso a estos chicos que suban con energía. Ana Romero, David López, a escena. Y a coger al toro por los cuernos. ¿No tiene corbata él? A mí me acaban de pasar esto. Vale. No Cosas del directo, ya sabes. Muy bien. Nos conocíamos, son los que llevo siempre a las entrevistas, no os preocupéis. Bueno, ya le pues avisamos que si salía algo están más. muy bien educados. Es todo vuestro, a ver si conseguís saber cuál es el secreto de Antonio. A ver qué conseguimos con Antonio. Bueno, primero, antes de nada, queríamos empezar dándote las gracias por haber accedido que actores que no somos conocidos más que nuestro código postal, por ejemplo, te entrevistemos hoy y sobre todo delante de esta eminencia, ¿no? Para mí esto es empezar por la puerta grande, la verdad, pero espero no llevarme ninguna oreja ni ningún rabo. Así que a ver cómo va todo. Sobre todo rabos, espera que no. O sea, que si a alguien no le gusta la No entrevista... es lo que estabais pensando, ¿eh? Si a alguien no le gusta la entrevista, que no me lo diga, ¿vale? Bueno, entonces, para romper el hielo, así de primeras, hay una pregunta que yo uso muchísimo en mi trabajo en el día a día. Y es que quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué tienes tú que no tenga otra persona? Porque desde 1980 tengo entendido que ya estás delante de la pantalla. ¿Nadie se ha cansado de ti? Bueno, algunos sí. Yo empecé un poco antes, en el 77 hacíamos cortometrajes, pero mira, aprovecho y me alegro mucho para recordar que se siguen haciendo cada vez más, que es una puerta de acceso a la profesión en todos los sentidos, tanto técnicos como artistas o como actores, ¿no? Pero bueno, no lo sé. Es que no hay otra explicación. Pues, en la primera película que hicimos, ya con un papel un poquito más... Era un papel secundario, pero bueno, era el amigo del protagonista, era Ópera Prima, la de Fernando Trueba, con Óscar Ladoire, y fue un bombazo, es la única explicación. Entonces, a partir de ahí sí fue todo fue una detrás de otra, algunas funcionaron bien, otras menos bien, pero sobre todo fue la primera en la que arrancamos. Luego mi carrera, se asentó, bueno, pues por muchos motivos. Creo que sí mejoramos, en general, todos los que empezamos. Es que con 24 años tampoco es muy difícil ser un genio, o sea, que es como... Entonces yo creo que fundamentalmente eso, y que caímos en gracia, pues por lo que contaba la película, no... Es el origen de todo, y luego ya, pues... Bueno, pues si tienes algún éxito de vez en cuando y a la gente le caes más o menos bien, pues
Hombre, ayuda, por supuesto, pero no se sabe nunca. Yo desde luego no lo sé. Bueno, no te quites mérito porque en realidad lo tienes. No, muchas gracias. No, pero de verdad que es que no lo sé muy bien porque, bueno, pues no sé, porque, bueno, al principio las críticas eran terroríficas, ¿eh? O sea, que incluso a la película. Sigo hablando de ópera prima, que aunque sois mucho más jóvenes la mayoría, la habréis visto alguna vez, esto. Pero a nosotros nos ponían a parir, ¿eh? Pero a parir. O sea, no trabajábamos de la forma a la que estaba habitualmente la gente acostumbrada, ¿no? Entonces, incluso hablábamos mal, bueno, yo creo que eso a algunos no se nos ha quitado todavía, bueno, todo esto de la dicción, la proyección de la voz, no teníamos la base de la gente del teatro, no habíamos hecho nunca teatro. Bueno, yo en el colegio, pero leído, o sea, que ni me la aprendía, vamos. O sea, que de verdad que no lo sé, ¿no? Son muchas circunstancias, pero desde luego eso, tener un poco de suerte ayuda, ¿eh? Bueno, a raíz de las preguntas iremos viendo estos factores que fueron ayudando. Yo quería saber también si ser actor o actriz viene un poco de familia. Creo que en tu caso en particular no, pero sí que es cierto que hay muchas familias de artistas como farmacéuticos y abogados, que empieza uno y ya van de seguido el resto. Sí, siempre ha habido sagas, sobre todo en el mundo del teatro, y bueno, algunas asombrosas, en la que os acordáis todos, los Bardem, Gutiérrez Cava, bueno, hay mucha gente. Sí, pero no es mi caso, ¿eh? Y al revés, la gran mayoría no vienen las familias no tienen antecedentes artísticos, porque bueno, puede ser que si no exactamente actor, bueno, pues alguien de tu familia sea músico, o yo que sé, artista en general, sí, o pintor, no, en mi caso nada, o sea, en mi caso es un erial, mi familia, quiero decir, artístico, como seres humanos son estupendos, vamos, como... Bueno, Antonio, encantado de estar aquí contigo. Coincido totalmente con Ana en los halagos hacia ti. De hecho, lo comentábamos el otro día, la admiración que te profesamos fue una de las principales razones por las que nos decidimos presentarnos al casting para entrevistarte. Yo quería empezar preguntándote por tu registro, es decir, ¿te sientes más comediante o más actor dramático? En el sentido de, ¿te sientes más cómodo o crees que interpretas mejor unos papeles que otros? Claro, pasa que es muy peligroso que te diga que sí, que creo que interpreto mejor unos que otros y luego esto no tiene ni puta. Expresión. Sí, ya. Bueno, para entendernos, y probablemente porque empecé en eso, me siento más cómodo haciendo comedia. Me siento más cómodo en cine, por orden cine, televisión, teatro, y por orden de registros, comedia dramática y dramas, para resumirlo mucho, ¿eh? Por ejemplo, aventuras, no puedo. Estoy un poco... Bueno, ciencia ficción, pues tampoco, porque es que no se lo va a creer nadie, o sea que... Hay que ser muy consciente. Pero mira, esto es muy importante. Yo me siento cómodo ahí, pero no, y no me estoy comparando con Woody Allen, pero decía una cosa Woody Allen que era fundamental, que... Vamos a ver, hay que saber tus límites en todo. En la vida es muy importante y en esta profesión más. Y entonces él decía, por ejemplo, yo, Otelo, no me veo. Entonces hay que saber que tú puedes funcionar de aquí a aquí y intentar hacerlo lo mejor posible, pero no pases de aquí, no es ni por arriba ni por abajo, no pases de aquí o de aquí, porque probablemente va a haber circunstancias que no te ayuden, ¿no? Entonces yo he procurado, a veces no, a veces me he metido en algún jardín y de esos barros vienen estos lodos, pero yo he procurado, en fin, siendo más o menos consciente, moverme en terrenos que no es que controles, sino que, bueno, pues crees tú que te manejas mejor y a veces lo refrenda el público o la crítica y dices, pues hombre, en esta no ha estado mal Resines, ¿no? No como en esa otra, que eso lo dice mucho también. Sí, bueno, pero como bien has dicho, empezaste con la comedia, pero continuaste y ¿qué ocurrió? ¿Que te sentías cómodo, como te digo, te sentías a gusto o que ya empezaron a encasillarte con esos papeles? Bueno, otro gran drama de esta profesión, que para la gente que aspiráis o a tener un trabajo que tenemos, son los encasillamientos. Bueno, es una palabra que no existe en ningún sitio, nada más que en esta profesión. Es una palabra que no se usa para nada, o sea, pero es muy socorrida. Entonces, mucha gente cuando no sabe cómo juzgar a una persona, un trabajo de un actor, de una actriz, pues habla que ha vuelto a hacer lo mismo. Bueno, sí, claro, o sea, es que esto ya me he hartado de explicarlo muchas veces, estos son más los críticos. Ya es que si te dan un señor que tiene tu edad, tu aspecto
y anda como tú, pues ¿qué coño vas a hacer? Pues no vas a hacer el jorobado de Notre Dame, porque no... Bien, esto es una explicación un poco peregrina, pero quería decirla porque me la has puesto a huevo. Bueno, de todas formas, hay cosas que... Esto es una cosa muy importante, esto es una carrera de fondo. Lo que pasa es que cuando eres joven no lo sabes, o sea, nunca te lo planteas. Porque, o sea, es todo tan inmediato, todo pasa en un... Entonces, pero hay que plantárselo como una carrera de fondo y sobre todo por una cosa que es muy importante, que la gente que se mete en BIBUC, la gran mayoría, que o no son profesionales o no del todo, lo que sí es muy importante es aprender. La mejor forma de aprender, y que me perdonen los de las escuelas que estén por aquí, es trabajando. Pero, como no es fácil, segunda mejor forma de aprender es trabajar con la gente que le gusta hacer lo mismo que a ti. O sea, juntarse, reunirse y actuar en consecuencia. Y la tercera, ¿eso dónde se consigue? En las escuelas. Porque es que ya no hay otro... Antes había pues otros tipos de acceso a la profesión, ibas pasando por un escalafón en el teatro, etcétera. Pero ahora no. Entonces, bueno, pues hay que hacerlo de alguna forma. Es que esta era la siguiente pregunta, precisamente. ¿Cómo... Es que lo sabía, sí. Claro que no sé. Es que ya le había dicho las preguntas antes, así que es trampa. No, pero precisamente sobre la formación y demás. Hay gente que ya nace con talento, ¿no? Y hay muchos casos de... Perdona, sí. Poquísimos. Ya, bueno, pero a lo mejor no puedes empezar de cero siendo muy malo y a lo mejor con formación, ¿no? Hay que tener este toque natural, quizá de gracia o de desgracia, pero ese toque para llegar a ser un buen actor o actriz, yo no sé, creo. Pero... es bueno formarse, supongo, ir a las academias y tal, pero antes a lo mejor no había tal formación como hay ahora, incluso tanta variedad. Pero sí que es cierto que hay muchos actores que leemos en entrevistas a diario, no, si yo solo venía a acompañar a un amigo, a mí me ficharon en el supermercado, o sea, sí, no... Ese es el niño, nada más. Sí, bueno, había que hablar de él, ¿no? Porque ya de paso. Yo con esa pinta, vamos, le cojo fijo, vamos. Pues, ¿tú qué opinas? ¿Que siempre hay que seguir formándose, estudiar, ir a academias o, como dices tú, forjarse con la actuación día a día? Bueno, vamos a ver. Antes os recuerdo que éramos muchísimos menos. Es que es otro cambio que la gente no es consciente todavía. O sea, antes había menos coches, había menos actores, había menos de todo. Entonces, esta profesión no es que sea masiva, ni muchísimo menos, pero bueno, exponencialmente ha crecido muchísimo el número de personas. Bueno, esto es muy importante. Entonces, la competencia es muchísimo mayor. El ejemplo sencillo es Estados Unidos. 200 millones de habitantes, con una tradición en el espectáculo tremenda, y mucha gente se lo plantea como una salida profesional. Entonces hay miles. Aquí en España, proporcionalmente, aunque no exactamente así, porque con 45 o 46 millones pues no hay tantos actores proporcionalmente, como en Estados Unidos o en otros sitios. Bueno, ¿cómo se empieza en esta historia? Es muy sencillo. Menos los casos excepcionales que te corregí antes, no, pero es verdad que hay gente que tiene talentos, pues hay gente que me asombra, pues críos o crías de 7 o 8 años que saben cantar y cantan de maravilla. Bueno, pues vale, pues que se potencie eso, sí. Pero la gente que descubre esta vocación, por lo que sea, pues porque han visto, pues antes decías tú, leías entrevistas, bueno, pues han leído una entrevista y le ha gustado lo que decía alguien, o han visto una película y ellos quieren hacer eso. Bueno, pues ahora mismo la salida es la formación académica. Y la formación académica incluye, por supuesto, las escuelas de interpretación, pero también el resto. Es muy importante, y es una cosa que yo creo que se olvida, es muy importante estudiar, pero estudiar de todo. Es que la gente dice, bueno, como voy a hacer ahora esto, pues no acabo la carrera, o no. Cuanta más información y más educación tengas, mucho mejor. Y hay que ir, bueno, son cosas muy sencillas, de primero de GB, pero hay que ir mucho al teatro, hay que ir mucho al cine, hay que ver televisión, hay que saber en qué medios te vas a mover. Y hay que, desde que decides ser actor, hay que subirse a un escenario y representar. Yo lo digo porque yo no lo hice, pero sí es bueno. Sí es bueno porque es que es la única forma de saber cómo te sientes, cómo reaccionas, y hay que estudiar para memorizar, en fin, son unas cuantas cosas. Y sobre estudios, vimos en internet que te habrás buscado, te habrás googleado alguna vez, o te lo habrán contado. Jamás. ¿No? ¿Se me fue? Sí. ¿No sabes lo que pone sobre ti? Pues yo te lo digo. No. Que estudiaste Derecho, lo dejaste y empezaste en Ciencias de la Información. Y hay... Pero eso no hace falta que lo mire, coño. Eso sí lo sabía ya. Por eso, esto es lo que pone. No, leímos y lo primero que salía era esto. Y ahí fue cuando hiciste Ópera Prima, ¿no?, con Fernando Trueba. Y digo yo,
Si estudiabas ciencias de la información, ¿era porque te interesaban los medios? ¿Y cómo acabaste de rebote en actuación? ¿O iba unido? Perdona, hay que explicar que ciencias de la información en aquella época había 3 escuelas, que eran la escuela de periodismo, la escuela de cine y de publicidad. Sí. Bueno, el caso es que hicieron una facultad para juntar y hacer carrera de las 3, que eran como diplomaturas, no eran carreras. Y entonces era ciencias de la información y las secciones eran ciencias de la imagen audiovisual, periodismo y publicidad. Entonces yo entré ahí porque tampoco tenía yo muy claro que quería hacer cine. Era cine, radio y televisión. También venía gente del Instituto de Radio y Televisión. Entonces, y era un título, que era una cosa que en nuestra época pues nuestros padres nos pedían por lo menos tener un título, ¿no? En fin, ya se ha visto que no es que sirva para mucho, pero bueno. Entonces, pues entramos, a mí me gustaba mucho el cine, pero tampoco me planteé nunca ser profesional. Y desde luego, lo que te aseguro es que cuando entré ahí, que era el año 72, 73, más o menos, sí, por ahí. Vamos, a mí no se me había ocurrido ser actor en la vida. Eso sí que fue casualidad, porque como no teníamos dinero para pagar a nadie, pues ya está, nos salíamos nosotros. Y que nos animábamos unos a otros, lo hacíamos horroroso, pero como los demás tampoco sabían muy bien cómo se hacía, pues bueno, pues en fin, no es un acceso a la profesión que recomiende porque no es muy fiable, pero vamos. En fin. Bueno, Antonio, antes hemos hablado un poco de tus inicios y de repente, bueno, yo marcaría un punto de inflexión en tu carrera, que fue en la película La Buena Estrella. Hablábamos antes de películas más bien humorísticas. Llega este papel extraordinario, nos dejaste a todos atónitos. ¿Qué pasó? ¿Era la primera vez que te querías enfrentar a un papel así o era la primera vez que creyeron en ti para poder...? Bueno, lo cuento rápido para que no acaparar mucho tiempo. Jorge, estate quieto y no hables con la chica, hombre. Muy bien, muy bien. Que estás ahí enredando y estoy aquí hablando estupendamente, o sea que no... Bueno, entonces, ya había hecho alguna pequeña incursión dramática, por decirlo así. Habíamos hecho antes Luna de Lobos, Todo por la pasta, había cosas como... Bueno, pero sí, a mí me seguía viendo como un actor. ¿Un papel tan protagonista, tan fuerte, tan profundo? No, era el primero, efectivamente. Y fue un empeño que yo agradezco muchísimo de Ricardo Franco, que en paz descanse. Y bueno, pues nos conocíamos, pero nos conocíamos de noches y eso, y de juergas. O sea, que yo no había trabajado con él, vamos, no es que estuviésemos todo el día de juerga, pero bueno, alguna vez pues no. Bueno, esto, y no sé, claro, no pegaba nada, porque yo leí el guión y esto no lo sé hacer. Y acordaros de Woody Allen, que es muy importante. Y bueno, pues no sé, empezamos a ensayar, a prepararlo y tal, y salió esa barbaridad que no solamente por mí, evidentemente, es por él. Y por los dos compañeros, al margen de otros, por Maribel Verdú y Jordi Moya, que hicieron de las mejores interpretaciones que les he visto nunca, ¿no? Y mira que son buenos los dos. Pues eso son casualidades, no sé, es que no sé cómo explicarlo muy bien. Lo que sí te puedo decir es que el guión era espectacular, o sea, que daba miedo, lo leías y, vamos, se te saltaban las lágrimas. Y luego Ricardo estaba en un momento muy especial. Ricardo sí que viene de una saga de gente con la cabeza muy bien amueblada y con gente que le gusta el cine. Javier Marías es primo suyo, Jesús Franco era su tío, el gran filósofo Marías también era tío suyo. En fin, es como... Bueno, pero aparte de eso, él estaba muy enfermo ya, tenía una diabetes galopante y se estaba quedando ciego. Y yo por encontrar la explicación, porque la concentración nuestra era grande, pero lo que consiguió el tío... Él no veía bien, entonces los combos todavía eran muy pequeños, había que esforzar mucho la vista para verlo, y no nos veía qué hacíamos, en primer plano. Y entonces yo creo que fue una decisión, no sé si estética anterior o decidió rodarnos más cerca todavía, y claro, se nos veía todo, se nos veía hasta la hijuela, ¿no? Sí, no, se veía todo, si estabas pensando en eso se veía. Y eso yo creo que fue lo que consiguió que fuese tan especial la película, ¿no? ¿Crees que a partir de ese momento tu carrera cobró un nuevo impulso? Sí, cambió radicalmente porque, hombre, no, seguía sin estar en los extremos de Woody Allen, esto es para darme categoría, pero se amplió el registro. Y yo también fui consciente de que tenía otros registros dentro del arco de Woody Allen, pero... A ver si te conseguimos su teléfono, ¿es? No, si le conozco, no. Toma, hala. Pues a ver si me lo pasas. Ni de coña.
Bueno, siguiendo con las risas, Antonio. Yo te quería preguntar ahora sí en tono un poquito de sorna. ¿Cuándo decidiste quitarte el bigote? Ese que tanto nos gustaba, tan frondoso. Ahora que se llevan tanto las barbas y demás, tú, boom, ya no vuelves. Es que de verdad que yo pensaba que me sentaba bien, coño. O sea que era imbécil, como podéis daros cuenta. Entonces, ahora me enseñan fotos, está por ahí Asunta, ¿cuándo fue cuando hicimos Vecinos? 85, 84, ¿no? No. No jodas. ¿Cómo pasa el tiempo? El tiempo pasa, Antonio, el tiempo pasa. No, 80, venga, ni para ti ni para mí. ¿Seguro? Qué bárbaro. Bueno, esto, que por cierto no está mal, ¿eh? No funcionó, pero perdón, que estaba hablando con una amiga. No, bueno, entonces, no, lo del bigote era pues no, yo llevaba bigote siempre, pues no sé, pues llevaba bigote porque llevaba barba. Y pues a lo mejor un día me afeité la barba y me dejé el bigote, pues no, pero no lo sé de verdad, o sea que no. Y luego no sé, pues. ¿No fue por exigencias de guión? No, fue para por nada. Iniciativa propia. No, pero como todo el mundo me conoce, con los que yo trabajaba, me conocían con bigote, pues les parecía normal que llevase bigote. Vamos, una vez me afeité y me dijo, pues déjate el bigote, de la cara de Panoli, de mucho cuidado. Entonces, no lo sé. Y luego, claro, ya me vi que era un poco raro, porque ya en cuanto empezó a crecer, pues. Y me veo fotos de esa época ahora, que por eso venía lo de Asunta, y joder, es una cosa. Vamos, sales con ese bigote a la calle y te tiran piedras los niños. Es como. Pero eran otras épocas. Bueno, Antonio, creo que nos están ya echando, pero antes de acabar, sí, de manera educada, pero lo están haciendo, y antes de acabar sí que quería hacer una preguntita muy corta para la gente que está aquí, ¿no? ¿En qué momento Antonio Resines deja de ir a castings, si es que iba, y le llaman para un papel que habían pensado para él? Es que yo nunca he ido a un casting. Bien. No, bueno, no, miento. Fui a uno para una película en inglés y me echaron. O sea, yo estaba espléndido, pero... fue el bigote. No, de verdad, no. Es que antes no había casting. En fin, no sé está bien que lo diga porque imagino que habrá directores de casting y tal. Eso no existía. No hace tanto, ¿eh? Entonces, pues había representantes, por supuesto, y había actores y los que elegían eran los directores. O sea, no se hacían... Cuidado, sí se hacían audiciones, que es distinto a un casting. O sea, audiciones para gente que va al teatro a cantar, a bailar, eso es otra cosa distinta. Esto de que te vean ahora, a mí me han pedido que haga casting con compañeros míos y yo me he negado, sabiendo perfectamente que no les estaba quitando el trabajo. O sea, que si yo lo hacía el casting les iban a dar el trabajo, no. Pero yo no le puedo hacer el casting a Asunta Serna. Yo no puedo hacer un casting con Asunta Serna. O yo qué sé, a María Barranco, a Maribel Verdú. Es que no. Entonces a la gente nueva, bueno, pero eso sí, pues pero eso no, nosotros no tenemos, bueno, nosotros, en fin, no es que seamos una secta los protagonistas, no, es que no se entiende. A mí o me llaman para hacer es que no tiene, es que es imposible. ¿Para qué me van a hacer un casting a mí? ¿De qué? Si ya saben cómo eres. Claro, coño, pero he hecho 90 películas y más de 400 capítulos en televisión. ¿Qué cojones me van a hacer un casting? ¿Quién? A ver quién se atreve. No, pero que bueno, hombre. No, hombre. A ver. Que yo entiendo que alguien que empieza sí, pero mira, han dado un consejo antes los agentes que me parece estupendo, que es bueno, todos, pero eso sobre todo que como se trata de venderte para un primer paso, para que te llamen ya de verdad y prepararte una historia con un poquito de enjundia para algo en concreto, pero para venderte tú, pues eso, pues. Y como hay gente de publicidad, pues que recurran a una agencia y venderse, porque es que es la única forma, pero eso, 30 segundos, 40, un minuto, que debe ser la media, me parece excesivo. O sea, es que hay gente que entra directamente, hace así, siguiente, y así, siguiente. Por eso Vibu, que es una magnífica plataforma, queridos amigos, pues es verdad, para ser visto es una magnífica plataforma. Pues muchísimas gracias, Antonio. Además, que sigue con esta naturalidad, este desparpajo, porque esto es lo que te llevó a donde estás ahora. Y este sentido del humor. Muchas gracias a vosotros, un placer. Fantástico, chicos.